Hoy, en 678 Domingo, la sube y la mala onda de los mismos de siempre. Sube la polémica. Dicen que nadie se va a quedar sin la ansiada tarjeta, pero las colas siguen siendo eternas. Bueno, hoy siguen las colas, ¿no? Obviamente, y me parece que van a seguir en los próximos días, a pesar de que se extendió el horario para tener la tarjeta SUBE. Clarín. Apuro y largas colas para eludir el ajuste en el transporte. SUBE colas, 3 horas antes de abrir, se agotaron las tarjetas en la mayoría de los puntos de entrega. Las colas siguen, son cada vez más largas para conseguir la tarjeta SUBE. Idas y vueltas con la tarjeta SUBE, si no se sube paga más caro, ¿eh? Insisten con falsa denuncia de censura a Rally Barrio Nuevo. Clarín del día sábado, por el corte a imágenes de Famatina en Cosquín. De la Sota condenó la censura de Canal 7. Rally Barrio Nuevo había estado justamente en esa pantalla gigante mientras actuaba, emitiendo imágenes del pueblo de Famatina que se opone a este proyecto. Y que se omitieron también en la transmisión de Canal 7. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. La TV pública afirmó que no censuró a Rally Barrio Nuevo. Los subtes, el retiro de la federal y la utilización política. Preguntarte obviamente por este tema que tiene que ver con que van a sacar a la Policía Federal de los subtes. El tema nos agarró, esta decisión nos agarró por sorpresa, la verdad que no sabíamos. Guillermo Montenegro, que es ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Viene conversando usted con Nilda Garrea acerca de esta nueva medida? Primero que nos toma un poco de sorpresa. Página 12 del viernes 27 de enero. La ministra de Seguridad dijo que el 1 de febrero se retirarán los primeros 40 policías y que el 1 de marzo se realizará el traspaso definitivo a las autoridades porteñas. Tal como lo habíamos estipulado en una reunión mantenida el 20 de enero con el ministro de Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro. Tras ser deschavado en su tergiversación de los dichos de Barone, Fontevecchia se siguió enterrando. Con respecto a la acotación de Cabezas, diría, no sé cuál es la responsabilidad de Fontevecchia acerca de cuando un fotógrafo que ganaba un sueldo bastante modesto de fotógrafo, me consta, yo estaba en Pinamar en ese momento, fue mandado en una misión con los altos riesgos que esta demandaba y que todos suponían, y que le costó la vida. Y que la editorial aprovechó con grandes editoriales durante mucho tiempo. Pero Cabezas murió en una función te diría periodística menor. No murió en las avanzadas de Afganistán, murió en un lugar donde podía no haber muerto si hubieran tenido la precaución de cuidarlo y no de mandarlo solo a sacar una foto en medio de toda esa mafia que ya se sabía que estaba en Pinamar. Cabezas no fue asesinado tomando la fotografía, sino en represalia varios días después. Tampoco la tomó entrometiéndose en un enclave mafioso. Lo hizo en un lugar tan público como una playa llena de turistas. Estados Unidos sabía del robo de bebés en la dictadura argentina. Página 12. Robo de bebés en la dictadura. Sabíamos que existía un plan. Estados Unidos estaba al tanto de que había niños sustraídos a sus familias y entregados a otras cuando sus padres estaban prisioneros o muertos. Reconoció ante la justicia a Elliot Abrams, un importante funcionario de la administración Reagan, que fue citado a declarar por un documento revelado por Página 12 que demuestra que la dictadura se negó a devolver a los chicos apropiados. Otra vez veto. Página 12 por Werner Pertot. Macri anulará un aumento del subsidio a teatro por la identidad. Un veto contra la identidad. La decisión afecta a la organización que nuclea a los actores que trabajan junto a abuelas de Plaza de Mayo en la difusión de las apropiaciones de nietos durante la dictadura. La ley había sido votada por unanimidad. Otra ayuda negada. No contento con el veto al aumento de subsidio de teatro por la identidad, el Boletín Oficial porteño informó ayer que Mauricio Macri anuló otra norma de la legislatura que le concedía un subsidio de 50.000 pesos a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. El argumento que utilizó el jefe de gobierno para no dar el dinero fue que no se dispone de una partida presupuestaria con fondos necesarios para hacer frente al subsidio en cuestión. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver.
Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de buenas noticias. 1. Argentina, destino de oportunidades. BBC Mundo. Los refugiados de la crisis que se van a Argentina. Desde que hace unos 3 años la recesión económica arreció en Europa y Estados Unidos, Argentina se ha convertido en un destino apetecido por quienes hacen las maletas para dejar un lugar donde no hay trabajo por uno con más oportunidades. 2. Modelo argentino. Marco Aurelio García, asesor para asuntos exteriores de la presidencia de Brasil, piensa que ante la crisis europea la solución es el modelo argentino. La solución más lógica para resolver el problema europeo se encuentra en la forma en que Argentina salió de la mora de su deuda tras la crisis entre 2000 y 2001. Claro que salpica este charco barro, ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando. Me cayó la ficha de quién soy. Proyecta 678. La combinación numérica favorita de los grandes directores. Nobody guessed the amount of beans in the bottle, but I know. 678. 678. 678. That's the final count. 678. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte, igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Buenas noches, me agarran mirando por otro lado. Aquí estamos domingo en 678 a la hora, bueno, 10 menos 5, 10 menos 7, empezando un poco tarde, pero vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer. Gracias por haber venido acá. Vamos a tener una noche interesante, vamos a hacer el corte de la manzana, vamos a tener pulseadas, viene Arévalo. Sí, con moca yo, Vamos a... Esa tele sí que gustaba y nadie la criticaba, esos años. Bueno, señores, hoy nos visita Santiago Diel, que es licenciado en Psicología. También viene con un máster en Política y Comunicación de la Londres, pero ¿cómo se llama el lugar? La London School of Economics. Vale. Muy bien. Y bueno, ya te conocemos, hemos estado acá. Sí. Ya has estado y volver. el año pasado has estado en CN23 con Anguita en el programa Sur, en el cable. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver qué anduvo pasando este fin de semana y esta semana y lo conversamos. En este caso, el primer informe trata sobre la SUBE y los papelones, podemos decirlo así, o por lo menos para la producción, son papelones de Clarín con la tarjeta SUBE. Dale, Julito, por favor. La SUBE y suben los papelones de Clarín.
Veíamos durante la semana cómo el monopolio Clarín, a través de sus más de 300 medios, viene repitiendo casi 24 horas diarias que existen demoras para conseguir la tarjeta e intenta instalar el tema dentro de una lógica de ajuste. Pero ni por un segundo dedica tiempo a hablar de los beneficios de esta nueva política. Sube la polémica. Dicen que nadie se va a quedar sin la ansiada tarjeta, pero las colas siguen siendo eternas. Bueno, y siguen las colas, ¿no? Obviamente, y me parece que van a seguir en los próximos días, a pesar de que se extendió el horario para tener la tarjeta SUBE. SUBE, colas, 3 horas antes de abrir, se agotaron las tarjetas en la mayoría de los puntos de entrega. Las colas siguen, son cada vez más largas para conseguir la tarjeta SUBE. Idas y vueltas con la tarjeta SUBE, si no se sube paga más caro, ¿eh? Clarín. Apuro y largas colas para eludir el ajuste en el transporte. Tenemos que hablar del SUBE, parece que ya es inevitable casi todos los días de este tema. Centenares, miles de personas tratando de conseguir la tarjeta. Claro, es que por más que las autoridades digan que no hay que generar psicosis o que no se tienen que volver locos buscando esta tarjeta, la gente tiene miedo de no encontrarla, de no conseguirla. La idea es elaborar una segmentación para que los sectores menos pudientes paguen menos. Sin embargo, este es el punto que el monopolio intenta omitir. Tiempo Argentino. Avanza la segmentación de las tarifas del transporte público. Nosotros tenemos una política muy clara con esto. Hemos subsidiado el transporte público, lo vamos a seguir haciendo. Lo que sí vamos a cambiar la modalidad, por eso el SUBE. La modalidad es que en lugar de subsidiar empresas o compañías transportadoras, lo que queremos subsidiar son personas. Queremos saber a ciencia cierta quién es el que verdaderamente requiere tener el subsidio total o parcial de lo que cuesta el boleto de transporte, de colectivo, de tren o de subte. ¿Por qué? Porque la idea general es que cuando uno masifica una cosa de este tipo, en general comete injusticias, y estamos subsidiando a muchas personas que por ahí no tendrían por qué estar siendo subsidiadas, y a veces el sistema es muy cruel con los que menos tienen y viven más lejos del lugar de trabajo, ¿no? Recordemos que cuando se lanzó la asignación universal por hijo, medida de importante impacto en los sectores que menos tienen, el grupo utilizó exactamente la misma estrategia, quedándose en las formas, sin analizar el fondo. No solo hay problemas con los subtes, Lorena. No, porque la vigilia continúa en el ANSES, largas colas. Improvisación mínimo, ¿no? Lo que se puede decir, lo que pasa. Yo vine hoy a ver, a comprobar, y no es lo que decían ayer. Que no había control, que era un desastre, que le trataban mal. Hasta ahora nada. Hasta ahora bien. No es todo, como dice la tele. Improvisación mínimo, ¿no? Lo que se puede decir, lo que pasa. Claro, Marcelo, es muy desorganizado el modo en el cual se puso en funcionamiento. Es otra situación desesperante, la que viven cientos y cientos de personas que quieren acceder a la asignación universal por hijo. Larguísimas colas en las sedes del ANSES. Un país que crece y, sin embargo, en algunas cuestiones pasan los días y nada cambia. Siguen las colas, sigue la campe en la puerta de las oficinas del ANSES. Volviendo a la SUBE, el colmo de los monopólicos papelones se coronó el viernes con una nueva visita de Susana Andrada, la presidenta del Centro de Atención al Consumidor, al canal TN, quien se mostró sumamente agresiva. Te cuento una cosa, usuarios del transporte público entre Capital y Gran Buenos Aires son 7 millones de personas. El gobierno se llena la boca diciendo 2 millones de personas ya sacaron la tarjeta SUBE. Faltan 5 millones. Todavía faltan 5 millones de personas para sacar la tarjeta SUBE. A ver si tomamos conciencia de que acá al 10 de febrero no llegamos 5 millones de usuarios a sacar la tarjeta SUBE, por favor. Y que ni se les ocurra cerrar el fin de semana. Espero que el fin de semana esté abierto en todas partes. Y es más, le pido al secretario de Transporte que por favor ponga lugares en donde va la gente. Palermo, el Indoamericano, en los parques, en todos los lugares para facilitar, porque lo único que falta es que el fin de semana los empleados públicos se tomen el fin de semana y volvamos otra vez el lunes a las 10 de la mañana, siendo que hay gente que a las 9 de la mañana empieza a trabajar. Sí, claro. ¿Qué sistema bueno, de todas maneras... ¿Es un trámite que dura 5 minutos? Sí, ayer hablaban de un tiempo de 3 minutos. El tema no es lo que... Pero eso es lo que es increíble, Yo no puedo entender la inoperancia del gobierno, la inoperancia de los funcionarios públicos que a esta altura tendrían que renunciar. Para cerrar, pregunta final para Andrada.
Porque nunca jamás se quejó de los abusos tarifarios de Cablevisión, que pertenece a Clarín, obvio, y no dijo ni una mísera coma del aumento de un día para el otro en el subte realizado por el gobierno porteño. Bueno, es desesperante la situación, son millones los refugiados por la tarjeta SUBE, esto es una emergencia, está en emergencia sanitaria también, y podemos decir que están llegando médicos, de Médicos Sin Fronteras a colaborar con esta situación. Por el sol, ¿no? Las quemaduras por el sol, en la cola. Porque es desesperante. Sí. Y es una pesadilla. La inoperancia es desesperante. Sí, pero no hay que crear pánico, no hay que generar psicosis. Es muy lindo. No, le faltó pedir a quien quería del secretario de Transporte, digamos, nada más, porque después dijo todo lo que quería decir la columnista, ¿no? No, a mí me resulta asombroso cómo, a la vez que todo lo que tenga que ver con el gobierno de la ciudad pasa absolutamente inadvertido en las páginas de Clarín, en los medios que tiene el Grupo Clarín, se dediquen a destacar cualquier tipo de, uno puede decir, de cimbronazo. No es cimbronazo, está mal dicho eso. En realidad es el tiempo que toma naturalmente una medida que es importante, que tiene que ver con readecuar un esquema que hasta ahora no era exactamente el adecuado subsidiar a las empresas, sino más bien subsidiar ahora a los usuarios, ¿no? Digo, sorprende cierto sentido común de que esto es un tarifazo, ¿no? Clarín claramente lo enmarca en el marco de un tarifazo, de un ajuste, cuando no es exactamente así, ¿no? Hay gente que muy fácil tiende a decir, bueno, a hablar mal de los planes, de la gente que tiene planes, que recibe planes, no se da cuenta que todos los días con su boleto de colectivo, su boleto de subte, está recibiendo una buena cantidad de planes. Ahora, y vos que estás en el tema del análisis de cómo es la comunicación y la política, digamos, la gente que ve la tele y dice, bueno, esto es una emergencia, realmente la gente prácticamente está al borde de morir por el tema de sacar la tarjeta SUBE, y después va y hace una cola y saca la tarjeta. ¿Cómo percibe al medio? Dice, queda con un resentimiento por el medio, queda con descreído, no le importa, se olvida, es efectivo, no es efectivo. Digo, la campaña, esto de generar la psicosis, ¿se logra? Sí, yo creo que es relativo. Digo, si uno mira los resultados de las últimas elecciones nacionales, uno puede dar cuenta de que tanto no calan. Ahora, están todo el tiempo insistiendo y pretendiendo instalar cuestiones que después funcionan a futuro, ¿no? En realidad la lógica de los medios muchas veces es primero sembrar y cosechar al tiempo, ¿no? Ir acumulando. En su momento fueron las largas colas con la asignación universal por hijo. Y ahora hay otra vez largas colas. ¿Qué se instala? Que el gobierno es inoperante y tiene problemas. Ahora, en realidad, si uno piensa lo trascendental que terminó siendo la asignación universal por hijo como medida, pese al foco que ellos hicieron en las largas colas, bueno, que esta medida seguramente va a tener una trascendencia, no digo de tanta envergadura, pero es una medida importante, porque alude a lo que es la sintonía fina en el sentido de realmente vamos a dejar de pagar a los que no lo necesitan para pagarle solo a los que necesitan viajar para llegar al laburo, los que cuentan el mango para llegar a fin de mes, y esos sí van a recibir la ayuda. Entonces yo creo que cuando ellos vean la medida se van a dar cuenta que lo que dice Clarín en realidad. Ahora, ¿qué pasa con en todos lados, digamos, todas las sociedades tienen digamos, servicios de comunicación que la bombardean con que la vida es horrible? Porque más allá de, bueno, lo de SUBE, pues ponele que lo de SUBE sea verdad, olvidémonos. Pero después todo lo demás está mal también. Vos encendés TN y el mundo es un lugar espantoso, inseguro, es horrible, es injusto. Está lleno de chorros, te matan, la vida no sé, es inviable. ¿Cómo es eso? Es así en todos lados, esto es nuestro. A mí me parece que es más bien latinoamericano en todo caso, no solo argentino, como el fenómeno de lo extremo de la cuestión. Porque después hay algo que tiene que ver con la lógica natural de los medios, que es, los medios tienen una lógica en la que se basan en los casos concretos, la lógica del caso puntual, y además cuanto peor, mejor, en el sentido de que cuanto más espectacular, más espectadores van a conseguir y por lo tanto más publicidad. Esa es la lógica misma de los medios. Entonces lo que tenga que ver con emociones fuertes, y el odio, que duda cabe de que es una emoción fuerte, y el miedo es otra también muy fuerte, en esa medida entran en el negocio de los medios. Sí, ya que pensaba, había una nota a Rodríguez Larreta en La Nación, me acuerdo que fue ayer, que Rodríguez Larreta le pedía al gobierno nacional que aclare si va a haber o no aumento.
porque eso generaba una gran incertidumbre entre la gente. Bueno, ellos son claros. Hay que hacerle que claros son. Claro, es como decir, uno prefiere no tener la incertidumbre de si le van a romper o no el culo, prefiere que se lo rompan, digamos, sería. Pero ese sería, en términos técnicos lo digo, pero digo la cuestión sería esa, me quedo quizás con algo que decía también Santiago, digamos, ese juego también con términos emotivos como la incertidumbre, decimos, cómo poder cuantificar la incertidumbre. Hay un juego todo el tiempo con eso, la gente está angustiada, la gente tiene incertidumbre, necesitamos cosas claras. Creo que en ese caso, digo, el macrismo ha mostrado claridad, justamente en ese sentido. Aumenta y punto, ¿no? Pero digo, cómo a su vez estos elementos de incertidumbre y de emotividad, etcétera, son todo el tiempo amplificados por los medios y que hay que tratar de dejar, digo, los menos digamos, la menor cantidad de resquicios posibles, ¿no? ¿Boca? Sí, me llama la atención. Primero escuché el otro día que hablaban de que se incineraba la gente en las colas y hoy la situación desesperante. Sí, es literal, se incineraba, lo escuché. Se incineraba, sí. La verdad es que a mí me parece que las palabras y los adjetivos se usan con una desmesura notable. A mí me parece que era desesperante la situación del país cuando se pusieron los subsidios, cuando hubo necesidad de poner los subsidios, porque estábamos ante una crisis de ocupación fenomenal, institucional, económica, política, y así nacieron los subsidios. Nacieron para evitar un desmadre de la economía y un desmadre sobre todo de la sociedad, de la gente más necesitada. Y lo otro que se puede decir en torno a lo de la desesperación es que sería desesperante. Es desesperante el aumento del subte sin ningún tipo de miramientos y un cambio cualitativo en el presupuesto de las personas y sobre todo de la gente de trabajo, ¿no? Digo, ¿por qué es yo estaría de acuerdo en decir es incómodo? Porque yo creo que tampoco hay que decir que esto es un acto de felicidad que saquemos los subsidios. Crea problemas, va a haber problemas cuando yo creo que va a haber problemas cuando haya que dilucidar quién paga o no paga el subsidio. Es incómodo, es fastidioso, es aburrido, son adjetivos justos, porque la verdad que las veces que uno le toca ir a una oficina pública y pasarse 2 horas y media, 3 horas haciendo cola, no es que sale contento de la vida, pero me parece que los adjetivos convendría precisarlos un poco. A mí me llamó la atención el relato de Susana Andrada, de esta mujer que dice defender a los consumidores, y la verdad que querría escucharla mañana, ¿no? Porque evidentemente durante el fin de semana se siguió administrando la tarjeta SUBE. Los empleados públicos, ella quería que trabajaran el fin de semana. Su preocupación parecía ser no el SUBE, sino cómo los empleados públicos tenían franco los fines de semana, ¿no? Sí, estaba como muy alterada por esta situación y efectivamente se habilitó la entrega de la tarjeta durante el fin de semana. En las playas, en Mar del Plata. En las playas, en los shoppings, se va a habilitar ahora en la sede del ANSES, qué sé yo, en distintos lugares. Y lo cierto es que, es como decía Edgardo, esto genera incomodidad. Es obvio que genera incomodidad porque hacer cola, porque ante un plazo perentorio, va a hacer que más gente quiera obtenerlo. A mí me llama la atención también que tanta gente no le haya sacado la tarjeta SUBE, porque hace muchos meses que está en funcionamiento esto. Entonces, una buena aclaración. La verdad, muy buena aclaración. ¿Qué sé yo? Cuando se arma todo este escándalo, yo vivo en subte y en colectivo, y caminando un día por el centro estaban las casillitas, saqué la tarjeta SUBE sin ningún tipo de problema, pero porque sabía que era algo, digamos, uno lee los diarios, escucha estos noticieros que tanto informan o supuestamente dicen informar sobre qué es lo que está cambiando, y esto estaba en la calle. Entonces, ahí también hay lo que hacen los medios con esto es generar realmente un terrorismo que la gente se queda con miedo, está con miedo si no consigue la tarjeta SUBE, llegó a decir una presentadora de un noticiero. Me parece que es la desmesura absoluta y también se entiende, yo escuchaba esto y me acordaba, ¿ustedes se acuerdan cuando fue la central atómica? La pérdida en la central atómica de Fukushima, en Japón, que decía, se viene el Armagedón, dijo. Armagedón, apareció, claro. Van a buscar Armagedón. Bueno, la apocalipsis. La apocalipsis. La fin del mundo. Bueno, era eso. Claro, si por el SUBE la situación es desesperante, obvio, ¿qué te queda? Ante un accidente nuclear es el apocalipsis. Bueno, cuando el tránsito está trabado es caos. Es caos. Pero acordate, es una palabra que nos acostumbramos, pero es una palabra. Acá lo que ha habido es un desprecio. Me gustaría hacer este comentario, ¿no? Un desprecio de los medios, de la mayoría de esos medios, y de los periodistas repetidores, porque lo que vos dijiste, lo que ustedes dijeron es exacto lo que ocurrió. Y me pregunto,
Generalmente cuando un producto determinado que pasa por todos los pasos de salubridad e higiene que requiere, cuando un producto falla o tiene una intoxicación colectiva, obviamente la justicia toma cartas en el asunto. ¿Qué pasa con este daño no colateral, sino con destinatario, que son la mayoría de las personas que están fogoneadas desde el miedo, desde la impunidad verbal de todos estos comunicadores, que hablan como si no fueran personas, hablan desde un altar presuntamente compasivo, con esa pobre gente? El texto subterráneo no implícito es este: pobre gente, esos pobres que los hacen hacer colas, estos gobiernos miserables. Este sería el detalle menor, no el contexto en el que hablamos qué es el SUBE y qué. Pero bueno, contra eso no hay daños y perjuicios. No existen daños y perjuicios para eso. Yo le llamo que es una impunidad. Es una impunidad total, es inútil. Estamos hablando sobre el vacío. Mirá lo que te vimos el otro día. Quiero disentir con eso. Vamos a disentir porque el tema... que los medios dominantes no pueden, y lo repitió de algún modo Santiago, que los medios dominantes no pueden torcer la reacción defensiva de las personas, de los individuos, de los ciudadanos. Es relativo eso. Más allá del triunfo electoral, que es una prueba, y yo no puedo discutir frente a esa prueba, pero es evidente que hay una persistencia de los medios dominantes que marcan esa agenda, como se dijo acá, y nosotros seguimos hablando desde esa agenda. Yo no sé si esclarecimos algo, porque no podemos esclarecer nada. Si se pasan fogoneando al lado de nuestras voces, hay infinitas voces en las radios, en todos los programas, que hay alguien que está hablando de la cola, y de una anécdota personal, de alguien que se pasó ahí y que fue maltratado, lo que fuera. Más allá de estos argumentos que tuvimos, de gente que dijo que no, que fue y sacó, o vos, Nora, que dijiste, con tiempo saqué la tarjeta normalmente. Yo me siento a veces impotente de hablar sobre este tema. Creo que hay un desprecio sobre el ciudadano de parte de esos medios y ojalá todos nos demos cuenta. Vamos, de todas maneras, vamos a seguir porque el tema es muy parecido. Vamos a seguir hablando sobre cómo informa Clarín, me perdí, este tema de la censura que hubo en Canal 7, pero que no la hubo, pero para ello sigue habiendo censura. ¿Y qué pasa con Reporteros Sin Fronteras? Lo vemos. Más papelones del Grupo Clarín. Esta semana parece alcanzar el récord. Sumado al papelón de la SUBE que veíamos en el informe anterior, el Grupo Clarín cayó aún más bajo y sumó a ello otras dos situaciones bochornosas. Veamos la primera. Insistió toda la semana con una supuesta censura de la TV pública a Rally Barrio Nuevo cuando mostraba imágenes de la protesta del pueblo de Famatina. 678 desmontó esta operación a la que se habían sumado sus políticos afines, mostrando que en realidad la TV pública no censuró al folclorista. Clarín, Cosquín, Canal 7 cortó imágenes sobre las protestas por Famatina. Repercusiones por el apoyo a Famatina en Cosquín, que nunca salió por Canal 7. Se presentaba el folclorista santiagueño Rally Barrio Nuevo. Y curiosamente, la señal del canal oficial se interrumpió cuando Rally cantaba un tema y en las pantallas gigantes se exhibían fotos de los pobladores de Famatina que rechazan la instalación de la minera canadiense Osisco. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Y curiosamente, la señal del canal oficial se interrumpió cuando Rally cantaba un tema y en las pantallas gigantes se exhibían fotos de los pobladores de Famatina. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y proponen de crecer, recuerda de los niños de Afganistán. La Nación. Acusan a Canal 7 de censurar un reclamo contra la minería. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión. Sin embargo, el monopolio el día sábado siguió repitiendo la flagrante mentira. Clarín del día sábado, por el corte a imágenes de Famatina en Cosquín. De la Sota condenó la censura de Canal 7. Rally Barrio Nuevo había
había estado justamente en esa pantalla gigante mientras actuaba, emitiendo imágenes del pueblo de Famatina que se opone a este proyecto. Y que se omitieron también en la transmisión de Canal 7. La TV pública afirmó que no censuró a Rally Barrio Nuevo. Comunicado. En relación a las falsas versiones que continúan publicándose en distintos medios respecto a una supuesta omisión del reclamo que realizara Rally Barrio Nuevo durante la transmisión de su participación en el Festival de Cosquín, la televisión pública reitera que no existió censura alguna y que el tema Ey Paisano fue emitido completo al aire. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor, no dejes que te coma la televisión, y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. No dejes que te coma la televisión, y allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Aprovechando esta falacia, el viernes el diario Clarín tergiversó los dichos del músico León Gieco, diciendo que este se había solidarizado con Rally por la censura del Canal 7 cuando en realidad solo se refirió a la protesta de Famatina. Esto mismo se repitió ayer pero con el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, quien tuvo que salir a desmentir la falacia que reitera el diario de Mañeto. Clarín. Por el corte a imágenes de Famatina en Cosquín. De la Sota condenó la censura de Canal 7. El corte de la televisión oficial a Rally Barrio Nuevo en Cosquín el martes cuando proyectaba imágenes en contra de la minería en Famatina sigue dando que hablar. El jueves en la misma plaza Próspero Molina el gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota salió en apoyo del folclorista. Estoy en contra de cualquier tipo de censura, sea del lado que sea. Twitter del gobernador Manuel de la Sota. Defiendo la libertad, condeno todo tipo de censura y no he aludido a Canal 7 porque no ha censurado a nadie. Ahora bien, hablábamos en el título del informe de 2 papelones del grupo. Veamos entonces el segundo caso. El día jueves se conoció un informe de la agrupación de periodistas Reporteros Sin Fronteras acerca del estado de la libertad de prensa en el mundo durante el año 2011, donde se calificaba a la Argentina con una situación satisfactoria. A ver, el cuadro de Reporteros Sin Fronteras le asigna colores a los diferentes países respecto de la situación de la prensa. En color blanco, los países con mejor situación de la prensa, cambia al amarillo en una situación satisfactoria, naranja para los países con algunos problemas, color rojo para los que están en una situación difícil y en color negro aquellos que tienen una situación muy seria. A ver, comenzando de mejor ranking a peor, en el primero está Finlandia, Noruega, Estonia, Holanda en color blanco, puesto 36 por ejemplo Eslovenia, puesto 40 Hungría, en el puesto 47 Estados Unidos, y en el mismo lugar Argentina, situación satisfactoria, color amarillo. Sigamos un poco más, en el puesto 61 Italia, ya el color pasa a naranja y sigue en el puesto 70 por ejemplo Grecia, en el puesto 80 Chile, el país modelo para algunos periodistas. Sigamos más, a ver, el puesto 99 Brasil, en el puesto 115 por ejemplo Perú en color naranja. El monopolio que tanto reclama junto con sus entidades afines como la CIB y ADEPA por la libertad de expresión, utilizó una de sus típicas estrategias. Publica los resultados del informe de Reporteros Sin Fronteras destacando las malas situaciones de algunos países de América Latina y nunca menciona a la favorable situación de Argentina. A ver, Clarín, Reporteros Sin Fronteras y Asociación Mundial de Radios Comunitarias afirman que en América Latina se deteriora la libertad de expresión. Bien, vamos a la noticia. A ver si habla de Argentina y su situación satisfactoria, ¿no? Acá no, América Latina, México y Honduras, un descenso de países como Chile, Brasil y Paraguay en el ranking de libertad de expresión mundial. Y tiene que venir Argentina ahora. No. El gran diario argentino no habla de la buena situación argentina. Más qué sé yo. Tras estos 2 contundentes ejemplos, ¿el canal de la mala onda seguirá utilizando este eslogan?
A ver, Santiago, ¿cómo te llevas con el periodismo independiente? Y me llevo bien en la medida que asuma que no es independiente, digamos, ¿no? En la medida que asuma que ninguno es independiente, todos tenemos algún tipo de dependencia con algún centro, relaciones, vinculaciones. No, digo, nadie nace en un repollo. Todos tienen orígenes sociales, económicos, vinculaciones políticas. Aún el que crea que no, los tiene. Yo creo que lo saludable es exponerlas, evidenciarlas y hablar desde un lugar. Decir desde dónde uno habla me parece que es lo más honesto. En ese sentido me parece que es más bien, todo es periodismo militante en todo caso. Digo, esta crítica que se hace de lo que es periodismo militante, todos militan por alguna causa, ¿no? Alguna idea. Y esos periodistas que son varios que dicen que suena muy lindo y yo me quedo como emocionado. Yo trabajo en búsqueda de la verdad. ¿No te parece, no te emociona? ¿Cuál de ellas, no? Digo, había una frase de un viejo general que decía: la única verdad es la realidad. El tema es que hay un problema, la realidad no es una sola cosa. Y hay un cierto mito que viene bien a veces, ser hasta pedagógico en los medios. La realidad no es una cosa que existe y los medios la transmiten a los televidentes. La realidad se construye en los medios, en los distintos medios. Por eso es importante que haya distintos medios que transmitan los distintos lados, si quiere, o caras de esa realidad, y que uno pueda ir construyendo ese puzzle complejo que es la realidad. Y según los intereses de todos los actores que la habitan. Pero no existe la realidad como una sola cosa. Y vos como experto en estas cosas, ¿cómo definirías censura? Porque digamos, hoy acá no hay informes sobre Famatina, no hay informes sobre los problemas que hay en Carlos Paz con Pachano y las chicas y qué sé yo. No hay informes sobre otras cosas, digamos. ¿Dónde estaría Bueno, hay una ¿Qué cuestión sería que la se censura, llama, ¿no? Son distintas formas de hacer censura, ¿no? Yo diría que la censura por lo pronto puede operar en cómo uno construye la agenda. Cuando uno hay temas de los que no habla, evidentemente es porque a esos temas les quiere restar importancia. Y al ocultarlos es una forma de censura. Si se quiere, incluso específicamente con Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional muy prestigiosa, no es la primera vez que tienen este tipo de desliz. Ya durante la discusión por la ley de medios hicieron figurar una declaración de RCF, Reporteros Sin Fronteras, como si fuera crítica a la ley de medios, cuando en realidad era todo lo contrario. Entonces no es la primera vez que lo hacen, ni que lo van a seguir haciendo. Y en relación a lo que decía antes Orlando, esto va dejando también marcas, si se quiere, en lo que es el principal valor que tiene una empresa periodística, que es su credibilidad. Y el Grupo Clarín, evidentemente, hoy ya no tiene la misma credibilidad que tenía antes. Edgardo, digo, por un lado, como decía Santiago bien, esta idea de mundos paralelos o realidades paralelas, sin que, yo estoy de acuerdo, sin que haya una única realidad ahí objetiva esperando ser narrada. Pero digo, me interesaba, digo, eso, y les pido ayuda, digo, para pensar finalmente cómo el lector mismo, el lector de Clarín o el televidente de 678, digamos, cómo finalmente no terminamos todos presos de la noticia deseada. A ver, digamos, el lector de Clarín desea ver una noticia que diga Canal 7 censura. La desea. Digamos, entonces, en realidad, lo que vos comentabas la otra vez, vos decías, bueno, pero acá mostramos que no hubo censura. Sí. No importa. Pero entonces digo, ¿hasta qué punto también el medio, en vez de buscar la verdad, no busca satisfacer la necesidad de ese lector? Ese lector quiere encontrar esa noticia ahí. Y también para nosotros mismos, es decir, probablemente el televidente de 678 está buscando que Macri haga las cosas mal, digamos, ¿no? Y también, entonces, hay como un regocijo y una satisfacción. Digo, ¿hasta qué punto uno, en vez de estar buscando la verdad, no termina buscando en los medios que uno consume la confirmación de prejuicios? Digo, porque eso también sucede. Si todos hacemos un recorte también de los medios que leemos, de las revistas que leemos, y nos gusta a veces encontrar ahí esos prejuicios que nos hemos formado. Digo, como problema, obviamente eso no vamos a poder resolver acá. Grave problema, ¿sí? Grave problema porque sería, acá lo hemos tratado varias veces, no exactamente este tema, pero digamos, hay un encantamiento que produce el mensaje o el mensajero. Está visto en la televisión, en la radio, generalmente en los medios audiovisuales, que produce también la demagogia del emisor. Esto que vos llamás la noticia deseada, también es una complicidad que hay entre el mensajero y el mensaje que termina haciéndole oír lo que él quiere oír o escuchar. Digamos que lo que vos estás diciendo, que también este programa, para hacer nuestra propia autoobservación, este programa requiere una audiencia que está esperando de nosotros un determinado tipo de mensaje.
un determinado tipo de mensaje. El problema es si en ese afán de ser querido por la audiencia, de llegar a esa audiencia capturada por el encanto del mensaje, uno no comete el error de la demagogia y de la mendacidad, que ese es otro tema que podríamos tratar en otro momento. Sí, yo quisiera recuperar un concepto que es la capacidad crítica de las personas que miran televisión, que leen los diarios y que andan por el mundo con la radio, con los múltiples sistemas informáticos de los que hoy disponemos. No para negar que lo que se dice y lo que se muestra tiene una influencia, sino para relativizarla en términos de pluralidad de voces, ¿no? Hace unos años estaba de moda en Italia un libro que se llama Algunas razones para suprimir la libertad de prensa. Se armó un escándalo bárbaro porque, claro, el tipo, que era un provocador, obviamente, decía, un poco lo que decía Orlando, si yo voy al supermercado y compro una lata de algo en mal estado, hay una ley que me protege, la bromatología, los productos, la calidad de los productos, la defensa del usuario y el consumidor. Ahora, de las mentiras no nos protege nadie. Y en esto sí que quiero también puntualizar una cosa. Una cosa son las múltiples, como bien explicaba Santiago, las múltiples aproximaciones a la realidad, la pluralidad de puntos de vista, pero después están las verdades de hecho. Si se pierde el límite y se dice que, por ejemplo, Cristina Kirchner no fue operada, en realidad se hizo un lifting, ya no hay una interpretación, una opinión, un concepto sobre lo que es una mentira. Sí. Entonces, ahora, el modo de enfrentar la mentira es el que estamos haciendo nosotros, discutir y desde el punto de vista del Estado impulsar una ley que fue aprobada y está demorada en la justicia en alguna de sus partes, para multiplicar las voces, porque la otra forma es un precio que hay que pagar por la libertad. Esta manipulación que hacen los medios y que todos los medios hacen, esa perspectiva desde la que se mira una noticia es inevitable. El Estado no puede imponer una verdad, estaríamos en una situación totalitaria. Lo que podemos hacer es que se abran y se impulsen desde el propio Estado, porque no solamente que se abran, sino impulsar que la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones sociales tengan sus medios de comunicación. Y me parece que ahí es donde se empareja la cancha y yo insisto, ya la cancha se empezó a emparejar. Este programa forma parte del emparejamiento de la cancha. En cualquier lugar que uno camina se encuentra con gente que en el 2008, con el conflicto del campo, no tenía ninguna forma de defenderse de lo que era una verdadera avalancha de una opinión concentrada, unánime y monolítica. Y ahora sí tiene. Entonces me parece que estamos avanzando, ¿verdad? No, a mí me parece que una cosa es la línea editorial, otra cosa es la censura y otra cosa es la mentira, ¿no? Creo que es obvio que los distintos medios tienen su línea editorial, que en definitiva es el lugar desde donde hablan, es lo que marca que la independencia en estado puro, idílico, no existe como tal, porque uno mira la realidad desde determinado lugar. Eso, obviamente, en un sistema democrático, y todos defendemos el sistema democrático, lo legítimo es eso, que cada uno se exprese desde determinado lugar. Otra cosa es censurar cuando alguien te dice algo y vos no lo publicás porque vas a hacer un reportaje y como dice algo que es contrario a lo que vos pensás o que el medio quiere decir, lo suprime. Eso sí es censurar. Otra cosa es mentir. Digamos, cuando dicen hay censura y no hubo censura y se lo demostrás y seguís insistiendo, ahí estás mintiendo directamente. Entonces me parece que esas son diferencias gruesas que, que a veces se presentan como sutilezas, pero en realidad son muy burdas. Me parece que lo que dice Edgardo, la posibilidad de debatir sobre esto es lo que permite que el televidente, el lector, el oyente tenga la otra voz que le permita confrontar con ese relato que sí parece que tener la verdad revelada y la verdad incuestionable. Entonces, me parece que esa es la riqueza que se da hoy en día cuando se puede discutir. Pero obviamente todos decimos parte de las cosas, porque es imposible abarcar todo y porque uno las mira desde determinado lugar, con determinada ideología, y está bárbaro que así sea. Porque si a mí me decís que La Nación no tiene ideología, digamos... Pero, por ejemplo, La Nación es clara, bueno, lo define, es una tribuna de doctrina, ¿no? Vos tenés los vetos de Macri en la edición en papel del diario La Nación, prácticamente no han pasado inadvertidos. Ahora, hubo una nota muy interesante con una infografía muy descriptiva en la edición online, que la mira menos gente.
¿no? Pero ¿cuál es el lugar donde se fija la doctrina de la Nación? No es en la versión online, es en la edición en papel. Esa nota muy bien hecha en la edición online no fue reproducida en la edición en papel. Entonces hay distintos artilugios que siguen usando los medios, o lo que pasa con Famatina. Clarín se rasgó las vestiduras por la posible contaminación que implicaba la explotación de la mina de Famatina. Ahora, cuando decide suspender Beder Herrera, el gobernador, decir, bueno, por ahora lo suspendo, habrá que ver qué pasa, esto no es una noticia de primera plana. Esto pasa a ser una noticia chiquitita en el interior del diario. Sí. Entonces, eso es línea editorial con una intencionalidad clara, ¿no? Y hablando de editoriales, nos vamos a Fontevecchia, que cree que le contestó a Barone. Lo vemos. Dale, Julito. Fontevecchia le respondió a Barone. La semana pasada, a días de cumplirse 15 años del asesinato de José Luis Cabezas, Orlando Barone remarcó la responsabilidad de Fontevecchia por descuidar al fotógrafo, ya que Cabezas trabajaba para esa editorial. Con respecto a la acotación de Cabezas, diría, no sé cuál es la responsabilidad de Fontevecchia acerca de cuando un fotógrafo que ganaba un sueldo bastante modesto de fotógrafo, me consta, yo estaba en Pinamar en ese momento, fue mandado en una misión con los altos riesgos que esta demandaba y que todos suponían, y que le costó la vida. Y que la editorial aprovechó con grandes editoriales durante mucho tiempo. Yo sé que lo que estoy diciendo es antipático para algunos, pero Cabezas murió en una función te diría periodística menor. No murió en las avanzadas de Afganistán, murió en un lugar donde podía no haber muerto si hubieran tenido la precaución de cuidarlo y no de mandarlo solo a sacar una foto en medio de toda esa mafia que ya se sabía que estaba en Pinamar. Al día siguiente, la editorial de Fontevecchia, enfurecida por dichas declaraciones, utilizó su estrategia de tergiversación, eludiendo el verdadero sentido de los dichos de Barone. Perfil.com. Para Orlando Barone, Cabezas cumplía una función periodística menor. Así lo afirmó el periodista en 678. Polémicas declaraciones a 15 años del homicidio del fotógrafo de editorial Perfil. Hoy Fontevecchia escribió una larga editorial en respuesta a Orlando. Veamos. Perfil de hoy por Jorge Fontevecchia. Cabezas. El ex director de noticias Gustavo González le respondió a Barone declarándose culpable de investigar a Yabrán. Cabezas formaba parte de un equipo que desde 1991 se dedicaba a revelar cómo funcionaba una organización mafiosa que había crecido al calor de todos los gobiernos, desde la dictadura militar hasta el de Carlos Menem. El jefe de esa mafia se llamaba Alfredo Yabrán, que fue el autor intelectual de su crimen. Sí, fuimos culpables de investigarlo, mostrarlo, dejarlo al descubierto cuando la mayoría de los medios preferían ignorarlo y cuando los periodistas oficialistas se encargaban de castigarnos por meternos con los amigos del poder. Cabezas no fue asesinado tomando la fotografía, sino en represalia varios días después. Tampoco la tomó entrometiéndose en un enclave mafioso. Lo hizo en un lugar tan público como una playa llena de turistas. Culposo, en otro tramo de su columna, hizo alusión a las declaraciones de Barone sobre el salario de Cabezas. Respecto del sueldo modesto al que se refiere el columnista de 678, Editorial Perfil se enorgullece de responder que el sueldo de José Luis Cabezas, como si siguiera trabajando, lo cobran todos los meses sus hijos desde hace 15 años. Solo el encono de ciertos defensores del gobierno con Editorial Perfil explica que se utilicen argumentos tan tristes para agredirnos. Edgardo. Sobre el argumento y lo triste del argumento, quisiera decir que en lo que a mí respecta no me hace falta que la hipótesis de que la revista Noticias tuviera una responsabilidad en el asesinato de Cabezas fuera cierta. A mí me alcanza con conocer lo que muchas veces hemos hablado de la historia periodística de Fontevecchia y sobre todo su rol con la dictadura militar. Yo creo que la estrategia, en este caso de Fontevecchia, es tomar un dicho que en ningún momento Orlando lo hizo en términos de aseveración contundente, lo hizo en una reflexión diciendo, dijo, no sé cuál es la responsabilidad. Yo tampoco sé, y le digo que mucho me gustaría saberla. El otro día, escuchando un interesante programa
de la radio pública, Secretos Argentinos, se cubre, es una ficción, pero donde se aportan elementos o perspectivas sobre la realidad, y eso fue antes del programa donde Orlando hizo estas afirmaciones, y prácticamente se hace la misma afirmación que hace Orlando, porque la verdad que a todos nos deja la duda, no la duda en cuanto a una hipótesis perversa, lo mandaron a matar. La duda es hasta dónde la empresa periodística se hace responsable, tiene sensibilidad y valora la vida y la seguridad de la gente que labura en una empresa periodística. Cualquiera que ha trabajado en una empresa periodística sabe que no siempre es tan importante, tan grande el cuidado. Entonces me parece además, y volvemos a insistir en algo que ya dijimos, que más allá de la responsabilidad directa o no en el asesinato de Cabezas, hay una cosa evidente, que es el aprovechamiento de las empresas periodísticas del trabajo y del sacrificio de los laburantes para cubrirse de una pátina de justicia y de luz sobre la sociedad. Esta idea de que son culpables de la investigación de Yabrán, Yabrán era un tema público que prácticamente no ignoraba a nadie ya a esa altura, y toda la cuestión consistía en, el botín consistía en tener una foto. Y Cabezas fue asesinado por conseguir ese botín que muchas empresas periodísticas le pedían a sus empleados. ¿Dante? Sí, a ver, por un lado, yo no lo voy a defender a Orlando, que se sabe defender bien. Así que me da la sensación de que lo que estaba en el fondo de la locución de él era, por un lado, también hacer énfasis en la defensa corporativa que han tenido siempre el periodismo, y que yo creo que se quebró justamente, digamos, con este programa, es decir, con programas de archivo que ya no hablaban de los bloopers de una vedette o las contradicciones de un político. Un programa que dice, a ver, también vamos a analizar las contradicciones de los periodistas. Creo que recién ahí se empieza a generar un quiebre. Y después, otra cuestión, digo, que era lo que creo que mencionaba Edgardo. Digo, ¿qué es lo que está en juego acá, más allá de Cabezas, Fontevecchia, etcétera? Está en juego el rol que tiene el periodista para la sociedad. Es decir, y me parece que acá hay una fuerte disputa entre la política y el rol del periodista. Creo que alguna vez aquí mismo lo dije, digamos. El periodista, o por lo menos este tipo de periodismo independiente, sigue pensándose o queriendo aparecer como el representante de la sociedad civil. Cuando avanza la política, cuando la gente puede encontrar en una dirigencia política un cierto acercamiento, ese lugar propio de los 90, propio de una dirigencia política corrupta, se va quebrando, se va rompiendo. Entonces el periodista queda hoy en el barro, digamos, ¿no? Queda en esta cuestión de que también le pasa a los políticos. Es decir, el periodista queda marcado por cierto aspecto de eso, ideológico, de una perspectiva, alejado de la verdad, tanto como está alejado de la verdad un político. Le cabe la sospecha. Le cabe la sospecha, por ejemplo, como le cabía. Así que digo, me parece que eso es lo que está más en juego, y lo que intenta hacer Perfil, ahora retomando esto que ocurrió hace 15 años, como paladines de la verdad y de la independencia contra el poder. Yo diría, para sumarle lo de Dante, que si algo caracterizó los tiempos del kirchnerismo en relación con los medios es esto, es terminar con esta mirada de los medios desde arriba a la política, juzgándola incluso moralmente, descalificándola continuamente desde un lugar de antipolítica, para meterla en la disputa. Son parte de una disputa política con intereses concretos que responde a empresas, a empresarios, personas de carne y hueso, que tienen alianzas, que defienden a algunos, que suben a unos, que bajan a otros. Me parece que al quedar en ese lugar, los medios están un poco incómodos y hacen cosas como esta. Yo diría que quizás lo notorio del editorial de hoy, Orlando, fue, bueno, fuiste víctima del clásico título Perfil, porque si algo tiene Perfil es esto de resaltar noticias que cuando uno entra al cuerpo de la nota ni siquiera son noticias, ¿no? No tienen nada que ver con lo que titularon. Y que es incluso una práctica que desde Perfil otros medios empezaron a copiar. Clarín, sin ir más lejos. ¿No? No, a mí me parece que, bueno, el caso Cabezas fue una tragedia de la democracia, del periodismo en la democracia argentina, y entonces esto, cualquier opinión que se vierta sobre esto pasa a ser, desde mi punto de vista, aprovechado por Editorial Perfil, que tiene muchas culpas que lavar, y en esta causa se puede, digamos, se puede tratar de purificar. Me parece que eso es lo perverso de todo esto, porque si uno, siguiendo lo que decía Santiago, si uno trata de corroborar las barbaridades que han dicho, sobre todo en las tapas de su revista semanal, con el propio contenido de las notas que no se corrobora,
o la información que posteriormente se comprueba que es falsa, la verdad que es lamentable como ejercicio del periodismo, sin entrar a indagar sobre la actuación del director de ese grupo durante la dictadura militar. Entonces, creo que la única causa noble con la cual se puede purificar Perfil es Cabezas, y esto es lo que genera tanto ruido, ¿no? Por eso lo defiende, digamos, por eso defiende su cabeza, su versión de Cabezas, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Qué miseria. Vamos a la patria tuitera y ya lo comentamos. La patria tuitera. Twitter de Jorge Ramos News. Romney, candidato a presidente republicano, revela que ganó $21 millones en 2010 y pagó solo el 13,9% de impuestos, menos que mayoría de asalariados en Estados Unidos. El aspirante a la candidatura presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano, Mitt Romney, finalmente hizo públicas sus 2 últimas declaraciones de impuestos. Estos informes revelan que la gran fortuna personal del candidato, nacido en el estado de Michigan, está sujeta a una tasa impositiva muy baja comparada con la de los ciudadanos estadounidenses promedio. Los documentos muestran que Romney tuvo ingresos por $42 millones entre 2010 y 2011 y pagó impuestos del orden del 14,6%. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estadounidenses paga entre el 23 y el 35% en impuestos sobre sus ingresos ordinarios. Twitter de la escritora Claudia Piñeiro. Sería un gran error. Iván, página 12. Un veto contra la identidad. Página 12 por Werner Pertot. Macri anulará un aumento del subsidio a teatro por la identidad. Un veto contra la identidad. La decisión afecta a la organización que nuclea a los actores que trabajan junto a abuelas de Plaza de Mayo en la difusión de las apropiaciones de nietos durante la dictadura. La ley había sido votada por unanimidad. Otra ayuda negada. No contento con el veto al aumento de subsidio de teatro por la identidad, el Boletín Oficial porteño informó ayer que Mauricio Macri anuló otra norma de la legislatura que le concedía un subsidio de 50.000 pesos a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. El argumento que utilizó el jefe de gobierno para no dar el dinero fue que no se dispone de una partida presupuestaria con fondos necesarios para hacer frente al subsidio en cuestión. Twitter de Eduardo Fabregat, periodista de Página 12. Tranquiliza ver a los adalides de la libertad protestando en todos los medios por el veto de Macri al subsidio a teatro por la identidad. Twitter Cronista 9. ¿Y para cuándo los informes verdes y los móviles en vivo de TN y Telenoche apoyando las protestas contra la represa Ayuí Grande? Twitter de Juan P. Mancilla. Si 678 hubiera existido en 2006, se hacía un festín con esta nota de Viva sobre la Bristol. Revista Viva, 15 de enero de 2006. Tiempo libre. La Bristol. Esto es vida. ¡A los churros! ¡Los churros! Ya entrando a la arena empieza el desfile gastronómico y varios. Los churros se venden a 5 pesos la docena. Me quedan 3 y 3, mami. Responde el churrero a un pedido. Traducido. Solo tenía media docena, 3 rellenos con dulce de leche y 3 simples. Le sigue el que vende crucigramas por 2 pesos y hasta el que vende medias de vestir. ¡A los panchos, panchos! La Bristol parece un tren rumbo al conurbano. ¡Oh! Esto sí que es vida. Debe estar pensando el vecino de la sombrilla de al lado pasándose bronceador en su vientre inflado. Un poco de aire insuflado y el hombre podría levantar vuelo como un globo aerostático. Clic. Twitter de Hernana Meijeiras. Otra lindura. Los mal llamados desaparecidos, escribe Kovadlov. Muero por saber cómo hay que llamarlos. Perfil por Santiago Kovadlov. El Holocausto y Página 12. El humor perverso del prejuicio. Es sorprendente, por no decir aterrador, que un periódico como Página 12, que se dice comprometido con el sostenimiento de la lucha por los derechos humanos, le franquee su puerta a una propuesta vergonzosa como lo es la historia de Gustavo Sala. El hecho es incalificable, mucho más en un país como el nuestro, donde los mal llamados desaparecidos suman miles. Muy bien.
Bien, tenemos mucho. Me impresionó que Kovadlov dice que están mal llamados desaparecidos. ¿Cómo le querrá decir? No sé, a lo mejor no leí. No, me parece que en lugar de usar comillas con desaparecer, porque la verdad es que la desaparición es el concepto perverso que nació con una práctica que es la del ocultamiento, digamos, ¿no? Los asesinados por la represión, digamos, ¿no? Salvo que lo diga en el sentido no, de pero que debería quiero pensar que no, hay una figura legal que es la desaparición de personas, secuestro y desaparición. Desaparición forzada. Desaparición forzada. Bueno, la palabra desaparecido, perdón, en el prólogo del Nunca Más figura precisamente ese prólogo, el primero, que hicieron la primera comisión, que estaba Ernesto Sábato. Dijeron que la palabra desaparecidos era una acuñación, una creación de la Argentina, una triste creación de la Argentina. Así es. Por lo cual la palabra desaparecido implica exactamente eso, no hay otra. Por eso cuando uno tiene que escribir una nota o una crónica, yo me he tomado el cuidado muchas veces, tiene que poner que algo de una persona está desaparecida, es preferible dar una vuelta y evitar poner ese término que implica algo muy... Claro. Sí, muy desafortunado, tenés razón, es muy horrible lo que... Capaz que pone caídos en combate, Kovadlov, la próxima. No sé, bueno, sí. El desaparecido es uno, recuerdo aquellas declaraciones, ¿se acuerdan de Videla en esa conferencia de prensa donde decían no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, ¿no? De ahí viene, no sé con el sentido que lo dice Kovadlov, pero evidentemente retoma lo que ya hablamos también en su momento en el programa sobre la desafortunada tira que salió en Página con este chiste antisemita, pero la verdad que Página pidió disculpas adecuadamente desde mi punto de vista, y pensar que Página 12 es un diario antisemita es lo mismo que pensar que La Nación es un diario anticlerical. Me parece que es absurdo el planteo. Vamos a ir a un corte, por ahí después seguimos conversando sobre esto, sobre otra cosa. No se olviden que cuando termine 678 tenemos Cosquín, así que tómese un cafecito, así aguanta y no se duerme. Vamos, Julito. quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no lloraba.